Diseña 2. Bienvenidos al podcast que producen la Red Federal de Diseño y Azora Madera y Tecnología. Diseña 2. Edición BAT4. Invitados de hoy: Franco Chimento y Mauricio Santinelli. Tema: Diseño y ferias comerciales, amor o conveniencia. Cuando hablamos de ferias B2B y B2C, en realidad podemos pensarlo también como dos maneras distintas de entender la función que cumple el diseño dentro de una empresa y qué rol desempeña también dentro del contexto comercial. En una feria orientada más al B2B, ¿no? A la relación con otros negocios, donde el vínculo principal se da entre empresas, distribuidores, estudios de arquitectura, compradores profesionales, el diseño parece más ligado al posicionamiento estratégico de la marca. Ahí lo importante no es solamente mostrar los productos, sino construir un lenguaje reconocible que le permita a la marca diferenciarse dentro de ese mercado competitivo y desarrollar un catálogo coherente en donde se muestre la totalidad de la expresión de esa marca, ¿no? Y tener la capacidad de sostener ese lenguaje en el tiempo. En cambio, en las ferias más cercanas al consumidor aparece una dimensión mucho más ligada a la experiencia y a la comunicación con ese consumidor final. Ahí el espacio, el montaje, la ambientación, lo que uno está queriendo generar en esa atmósfera empieza a tener un peso más fuerte, ¿no? Porque hay un vínculo más ligado a lo sensible, a lo emocional que le genera el cliente. Y no tanto en términos pragmáticos. Muchas veces funciona casi como una extensión física de la identidad de la marca y de cómo una empresa quiere ser percibida, o debería querer ser percibida, ¿no? De todos modos, muchas ferias hoy mezclan ambas cosas. Incluso en las grandes ferias internacionales, como puede pasar en el Salone del Móvil en Milán, las empresas ya no muestran solamente qué producen, sino también que buscan posicionarse dentro de una escena más amplia del diseño. Y ahí el diseño empieza a operar no solamente sobre el producto, que es mucho más, y sobre el sistema de productos, sino también sobre la manera en que la empresa construye una mirada propia dentro de ese mercado. El diseño de interiores y muebles cambia muchísimo según si hablamos de una muestra B2B o una muestra B2C, o sea, negocio a negocio, empresa a empresa o directamente al consumidor final. Y aunque parezca que muestran lo mismo, sillas, mesa, iluminación, espacios, en realidad están hablando idiomas distintos. En una muestra B2B, el diseño tiene que transmitir confianza. El visitante no mira solamente la estética, mira soluciones. Quiere entender que ese producto va a funcionar para un hotel, una oficina, un restaurante, un desarrollador inmobiliario o para qué tipo de segmento. Entonces aparecen conceptos como durabilidad, modularidad, embalaje, logística, mantenimiento, la escalabilidad. Por eso el diseño B2B suele ser más racional, más sistémico, no vende solamente un objeto, vende una capacidad de resolver proyectos y poder escalar el negocio. Y en esto es central que a través de la plataforma la empresa comunique eso, comunique no solamente lo que tiene que ver con el producto, sino el resto de las cuestiones que hacen que el que busca eso lo pueda encontrar. En cambio, en una muestra B2C, el centro es la emoción. El consumidor al final no compra solamente un sofá, una mesa, una silla, una lámpara. Compra una idea de vida, una identidad, una atmósfera, porque lo vio que está de moda, porque es tendencia, porque le recuerda algo, y ahí el interiorismo trabaja mucho más sobre el deseo, la iluminación, los materiales, la experiencia sensorial, la textura, los colores, cómo se construye la escena cotidiana. Todo está pensado para que las personas puedan imaginarse viviendo ahí. Y creo que hoy lo más interesante es que las mejores marcas o las empresas que están haciendo las cosas bien logran combinar ambos mundos. Generan una experiencia emocional para enamorar, pero al mismo tiempo construyen confianza técnica para sostener el negocio y poder escalarlo.
En Argentina me parece que la relación entre el diseño y las ferias comerciales todavía es un campo que se tiene y que tiene la posibilidad de desarrollarse mucho más. Muchas veces las empresas siguen compitiendo más por una relación de precios, por una capacidad productiva, por volumen, por un grado de calidad en términos técnicos, materiales del producto, que por una construcción de un lenguaje, una identidad a través del diseño o de una estrategia en términos generales con el diseño como herramienta. Y creo que eso se vuelve visible en las ferias. En muchos casos aparecen catálogos muy heterogéneos, donde cada producto parece responder a lógicas distintas y donde cuesta identificar una visión clara de la marca. Muchas veces el diseño aparece entonces de una manera o incorporado de manera más aislada, como piezas puntuales, desarrollos específicos con algunos diseñadores en los casos en donde sucede eso, pero no necesariamente como parte de una estrategia sostenida en el tiempo o desarrollada en el tiempo. En cambio, cuando una empresa logra trabajar con el diseño de manera más integral, que hay empresas en Argentina que lo hacen, se empieza a construir algo mucho más sólido, ¿no? Y a diferenciarse como marca y a ser reconocible como marca. Los productos empiezan a dialogar entre sí, aparece una relación más clara con determinados usuarios y también con ciertos canales de distribución o tipos de espacios para los cuales se apunta de determinado desarrollo de productos. Y ahí la feria se vuelve muy interesante porque se permite visibilizar rápidamente esas diferencias y se nota mucho las marcas que lo aplican. Creo que ahí existe una oportunidad enorme para la escena local, sobre todo porque hoy el diseño puede funcionar como una herramienta muy importante de diferenciación dentro del mercado, donde muchas veces los productos tienden a parecerse entre sí. Cuando pensamos el vínculo entre el diseño y las ferias comerciales dentro del mundo del mueble, la respuesta rápida sería sí, ambas partes ganan. Pero lo interesante es entender el porqué. Las ferias necesitan del diseño porque no alcanza con mostrar productos colocados en un espacio, en un stand. En una feria se compite por atención, por experiencia, por identidad, por la propuesta que tiene la empresa y la manera de comunicarla. El diseño aparece en cómo se exhibe un mueble, en la iluminación, en el recorrido de ese espacio, en la forma de poder interactuar con el producto, hasta la historia que una marca quiere contar. Ahí el diseño convierte objetos en experiencia y en propuestas. Y el diseño también gana porque la feria funciona o da la oportunidad de ser una enorme vidriera y al mismo tiempo un laboratorio donde se pueden probar cosas y ver su respuesta. Es el lugar donde aparecen tendencias, donde se prueban materiales nuevos, colores, formas y donde las marcas toman el pulso de cómo vivimos y cómo queremos habitar los espacios. También son espacios para escuchar e interactuar con clientes, un espacio de acercamiento que junto con los productos y la estrategia de diseño y comunicación hace que la feria sea más atractiva para atraer público. Los mejores ejemplos que existen son, por nombrar dos de los principales con sus puntos de contacto y sus diferencias, son el Salón del Mueble de Milano y la Feria Ambiente de Frankfurt. Ahí no solo se presentan muebles, se presentan ideas de futuros. Muchas de las tendencias que después vemos en los locales o revistas nacen primero en esta feria. Entonces, más que preguntarnos si ambas partes ganan, creo que la verdadera discusión es qué tipo de vínculo queremos construir entre el diseño y ferias. Y no nos tenemos que olvidar de entre la empresa y el público. Si uno puramente comercial o efímero, o uno donde el diseño también ayuda a pensar nuevas formas de producir, comunicar y habitar. Porque al final las ferias no solo muestran muebles, muestran de cómo imaginamos y vamos a vivir en el futuro en nuestros espacios. Y en esto las empresas tienen un papel preponderante junto con los organizadores de la feria, ya que son las que determinan el marco y el contenido para lograr una propuesta interesante para el público que las visita. Y después hay algo que me parece muy importante, que es pensar a la feria no solamente como una vidriera comercial, sino también como una herramienta de evolución para las empresas. Porque muchas veces las ferias funcionan como una especie de deadline anual que organiza el ritmo del trabajo, de los lanzamientos y de los objetivos de las marcas.
Hay empresas que estructuran gran parte de su calendario alrededor de determinadas ferias importantes, y me refiero no solo en el campo nacional, sino a nivel internacional. Entonces cada edición de una nueva feria se convierte en una oportunidad para medir qué funcionó, qué impacto tuvieron ciertos productos, qué inversiones valieron la pena hacer, o incluso de qué nuevas colaboraciones pueden desarrollarse hacia adelante. Entonces las ferias también, cuando el diseño se incorpora y aparecen los profesionales dentro de ese campo, como un espacio de desarrollo de lobby, de relación entre mismas marcas, o de marcas con nuevos diseñadores o nuevas experiencias de desarrollo de producto. A mí me parece que el vínculo entre el diseño y las ferias comerciales sí puede ser muy beneficioso para ambas partes, porque las ferias obligan a las empresas a revisar constantemente cómo evolucionan, cómo se posicionan y cómo construyen valor dentro de un mercado cada vez más competitivo. En muchas ferias internacionales eso se ve muy claramente porque las marcas utilizan esos espacios para presentar nuevas líneas, explorar materiales, generar colaboraciones o comunicar los cambios de dirección de la empresa, ¿no? Eso se pudo ver, por ejemplo, mucho en este último año con la incorporación o la vuelta a la utilización del color, de otros tipos de materialidades, de otros tipos de expresiones más lúdicas, ¿no? Aunque por supuesto hay siempre muchas vertientes. Creo que ese tipo de lógica todavía tiene muchísimo potencial para crecer en Argentina, especialmente en aquellas empresas que empiezan a entender que el diseño es más que algo accesorio, que no es un trabajo solamente estético, sino que es una parte clave para el desarrollo de una estrategia sostenida, una estrategia que permita la evolución de la marca y del negocio. Cuando hablamos de diseño y ferias muchas veces parecería que convivimos más que lo que realmente construimos algo en conjunto. En los últimos años no hemos vivido grandes ferias de muebles realmente potentes, convocantes, atractivas, independientemente de las distintas coyunturas que nos tiene acostumbrado nuestro país. Y creo que ahí hay responsabilidad compartida entre los organismos que representan el sector, las cámaras y las empresas. A ver, no quiero que se interprete mal esto. No tiene sentido tener 2 o 3 exposiciones fragmentadas en las que en algunas van algunas empresas y en el otra van a otras empresas, con pocas empresas en cada una, perdiendo fuerza y perdiendo atractivo para el público. Lo que necesitamos es generar por lo menos una feria fuerte, integrada, donde estén todos los actores importantes y se puedan sumar también los más chicos, y donde las propuestas realmente sea valiosa para quien va, ya sean comerciantes, el retail, cadenas, muebleros o incluso público en general, depende de cómo lo quieran enfocar. Porque una feria tiene sentido cuando genera un encuentro, negocios, inspiración y movimiento para toda la industria. Y con el diseño pasa algo parecido. Muchas veces las mismas empresas o el sector habla de identidad, diseño argentino y creatividad, pero después las mismas empresas que representan este sector, que hablan de diseño e industria nacional, terminan trayendo producto importado, que es entendible en este contexto y las diferentes realidades, pero también son contradictorios cuando en vez de darle oportunidad a un diseño nacional, terminan copiando y mandando a fabricar los mismos productos importados en la Argentina para comercializar esos productos. Creo que hay que darle una oportunidad a tener un diseño propio o en algún punto diferenciado, estudiando bien el contexto, para que ese producto pueda funcionar. Entonces ahí aparece una contradicción. Decimos valorar el diseño, pero muchas veces no apostamos verdaderamente al desarrollo. Así que, más que nada, independientemente de una opinión personal, me parece que hay cosas que hay que sincerar para que las ferias sean realmente la mejor propuesta para el público y sean lo más atractivo posible. Y también es cierto que el diseño tiene que dialogar con la realidad del mercado. Hay propuestas de diseñadores para empresas que en algunos casos no están enfocados con un escenario comercial o son ejercicios conceptuales muy interesantes, pero el producto también necesita funcionar comercialmente, conectar con la gente, encontrar un lugar real dentro del consumo. Entonces quizás el desafío justamente es dejar de convivir desde la fragmentación, sincerar algunas cosas y empezar a construir desde una visión más colectiva, más coherente,
y más auténtica para el sector.